Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo maravilloso que exalta la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Y que en él están involucradas algunas doctrinas interesantes de la Biblia. Es un salmo de Asaf, que también el Salmo 77 es un salmo de Asaf y también tiene la misma, el mismo tema. Acordarnos del futuro, del pasado, para entender el presente y el futuro. Aquella frase política, social que dice que un pueblo que no tiene memoria de su historia está condenado a destruir su futuro. Tiene sentido en esta mañana al considerar este pasaje de Asaf, este salmo de Asaf. Es un salmo muy largo, tan largo que tiene 72 versículos. Es un pasaje además muy difícil para hacer un bosquejo de este salmo. Pero tiene cosas maravillosas, preciosas, hermosas, que sobre todas las cosas exalta la fidelidad de Dios, que Dios verdaderamente es fiel. Para entender la fidelidad de Dios tendríamos que pisar los abismos de la infidelidad humana y de la naturaleza humana. Para después extendernos, como dice David en el Salmo 36, tu fidelidad alcanza hasta las montañas, es decir, me rebasa. Está completamente por encima de mí. Hay cosas que no están permitidas en esta naturaleza humana y en esta limitada condición humana comprender en toda su realidad. Pero el Evangelio tiene la virtud de arrojarnos luz para poder entender más de lo que un hombre sin Dios podría entender. Y entonces nosotros podemos entender, no en toda su magnificencia, pero podemos comprender en todo lo que nosotros necesitamos la fidelidad de Dios para nuestra vida. Dios es fiel. En una introducción, para poner el principio de lo que el salmista quiere decir, dice así el versículo 1 al 11. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en enseñanzas. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden que las obras, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Dos cosas que pone en contraste Asaf. Asaf está hablando en esta introducción, él compone, él canta. Recordemos un poquito de Asaf, que era el cantor del templo en el tiempo de David. De tal manera que el salmo viene en el tiempo de David, aunque algunos habían considerado la posibilidad de que el salmo fuera posterior al tiempo de David. El único argumento que se tiene,
que es de Asaf, que lo canta Asaf, es que tiene que ser en el tiempo de David, porque él era el cantor del templo. Asaf, que también acostumbraba profetizar con el arpa. Y entonces aquí hace él un cántico, hace de la historia de Dios y de Israel, de la historia de Dios con Israel y la historia de Israel con Dios, de eso hace un cántico muy largo, pero muy interesante, porque viene a revisar la historia de lo que ha sido la relación de Dios, la fidelidad de Dios, desde que Dios formó a ese pueblo, a Israel, hasta que Dios lo deposita en la tierra prometida. Es decir, Dios cumple su promesa. Cabe mencionar que una relación de, digamos, en los tipos de la interpretación bíblica, nos tendría que decir, porque lo va a tocar, que Israel, que está naciendo, representa a la iglesia, que Egipto representa al mundo, y que el desierto representa la marcha de la iglesia en el mundo hasta que llegue al cielo. Esas son las figuras que se entienden en el Antiguo Testamento. Al pasar por ellas y tocarlas en esta parte histórica, es interesante que bien podemos entender a la iglesia y bien podemos entendernos a nosotros mismos como parte de este pueblo, como parte de esta historia y cómo tiene una relación directa con nosotros. En esta primera parte podemos nosotros también tomar aquel pasaje del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, cuando dice: si sufrimos también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es una frase que nadie más en la historia la puede esculpir, sobre todo cuando dice: si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Nadie regala fidelidad contra infidelidad. Nadie. Lo amenazamos, lo advertimos en nuestras relaciones humanas, lo señalamos y lo sentenciamos si esto sucede. Si tú eres infiel, esto se acabó. Dios no. Escribe en la palabra, Él deja grabado en este pasaje esta sentencia de Él: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque el pasaje habla de la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel a nosotros. Ahora, en el Salmo contrasta la ingratitud y la infidelidad de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Y hay dos formas en las que Israel podía conocer a Dios. Dos formas. Una era por la acción divina, los hechos de Dios, las obras de Dios. A través de eso Israel podía conocer a Dios. Nosotros también podemos conocer a Dios por sus obras. Todos tenemos un testimonio de Dios en nuestra vida. Poco tiempo que tengamos de conocer a Dios o mucho tiempo que tengamos de conocer a Dios, Dios ha marcado un testimonio en nuestra vida. Ese testimonio ha sido firme y un ancla clara de lo que Dios es para nosotros. De tal manera que si en este momento a alguien tuviéramos que compartirle el Evangelio y no conociéramos la Biblia, bien podríamos decir como aquel ciego, ¿verdad? Yo solo sé una cosa: yo era ciego y ahora veo. Qué testimonio más contundente. Pero también por la ley conocía Israel a Dios, porque le había sido dada la ley. Y nosotros podemos conocer a Dios también por la palabra, para confiar y edificar la fe. Pero Israel, que podía conocer a Dios a través de sus obras o a través de la ley, un día Jesús
en una discusión con los saduceos, que no creían en la resurrección y que le plantearon aquel asunto de que un hombre que tenía una mujer y la mujer murió y luego otra, y de quién será mujer en el cielo, y aquel parecía una trampa. Y Jesús les dice algo que derrumba este postulado de que Israel podía conocer a Dios por sus obras o por la ley. Y Jesús les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, un pueblo que tenía que haber conocido a Dios por las Escrituras o por el poder de Dios, había llegado al punto de no conocer a Dios ni por las Escrituras ni por el poder de Dios. Y tiene una división interesante, porque realmente tiene dos partes solamente donde se divide el Salmo. La primera parte, bueno, 3 entrando en esa introducción del 1 al 11, luego del 12 al 32, y desde ahí hasta el versículo 72. Pero yo encontré cosas que me parecen muy interesantes en este salmo. Digamos, el versículo 12 al versículo 29, 12 al 29, Israel tenía necesidades existenciales, esas necesidades que a todos nos mueven todos los días para incluso ocuparnos de lo que creemos que es urgente y no ocuparnos de lo importante. La gente continuamente o permanentemente sale de ocuparse de las cosas importantes de la vida para ocuparse de las cosas que creen urgentes en la vida. Les voy a poner un ejemplo. Una cosa importante es nuestra convivencia familiar. Es la convivencia y el espacio y el tiempo que debe de pasar el esposo y la esposa en un tiempo para ellos, para cultivar su relación. Pero también deben de cultivar su relación con los hijos y darle ese tiempo y ese espacio a los hijos para dialogar, para conocer sus problemas, para aconsejarlos, para jugar con ellos y para mostrarles afecto. Esas son las cosas importantes de la vida. No todo lo urgente no es tan importante como creemos. Ahora le voy a explicar algo. Dijo la Secretaría de Salud el día jueves que un gran problema que teníamos los mexicanos en la atención a los hospitales por efectos del COVID es que la gente llega ya en estado terminal a los hospitales. Es decir, no va cuando debe de ir. Si acaba de bajar mi oxigenación, el hospital me puede recibir. Si no, no llegan así. Ya llegan cuando ya no se puede hacer nada. Y entonces la gente le tiene terror al hospital, porque dicen, llegas al hospital y te mueres. Claro, pues si llegas en esas condiciones, te vas a morir en tu casa, en la calle o en el hospital. No le echen la culpa al hospital. ¿Por qué? Porque cuando era importante acudir al hospital, no acudieron, dejaron que las cosas llegaran a un punto de urgencia. Y ya no hay nada que hacer. En la vida sucede lo mismo. Las cosas importantes se dejan hasta que llegan al punto de urgentes. Me voy a divorciar. Mi hijo está metido en las drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque no atendimos lo importante y dejamos que las cosas solo llegaran a lo urgente. No sé si me he podido explicar cómo relegamos las cosas y entonces vivimos para lo urgente, pero nunca nos ocupamos de lo importante. Israel tenía que ocuparse de Dios, de la ley, de enseñarla a los hijos, a las siguientes generaciones, de no olvidar quién era Dios, pero no, se olvidaba. ¿Por qué? Porque entre lo importante y lo urgente se interpone nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es destructiva. Todo lo destruye.
No, pero ¿para qué? Déjenme descansar. Parte de mi naturaleza humana, el ocio, el placer. Es que no puedo disfrutar algo. Y ya vienen a molestarme mis hijos y que no puedo disfrutar de un momento después de llegar del trabajo. Es decir, nuestra naturaleza humana nos engaña para no ocuparnos de lo importante y no darle espacio a lo importante y dejar que las cosas se conviertan en problemas urgentes. Y entonces hay tres cosas allí. Lo importante, mi naturaleza y lo urgente. Y entonces, en estos versículos, que quiero leerlos del 12 al 29, se expresa algo muy interesante. Porque habla de cómo Dios atiende nuestras necesidades. Pero cómo nos volvemos caprichosos con Dios. Pero no le damos importancia a Dios, solo a nuestras necesidades, lo que creemos que necesitamos. Dios no es importante. No es importante la mano que nos da. Para nosotros solo es importante lo que nos da. Observaba yo que en el momento de adoración, cuando el hermano Miguel invitaba a que adoráramos a Dios, observé que por lo menos hay un 40% de personas que se quedan calladas si están así. Estamos esperando a ver a qué pase esto. A ver qué sigue del culto. Pero no tenemos gratitud, Miguel. No, la iglesia no expresa gratitud. ¿Por qué? Porque nunca le damos importancia a la mano que nos provee. Lo importante siempre debería de ser la mano que nos provee, porque lo que nos provee es pasajero en nuestras necesidades existenciales, el alimento, el vestido, el techo, lo que nos da, lo que permanece para siempre es la mano que nos provee. Y que deberíamos de tener gratitud y deberíamos de mirar siempre a esa mano que es tan generosa, que a pesar de nuestras infidelidades, la mano siempre se presenta delante de nosotros para extenderse y darnos y sustentarnos. Y dice aquí el salmista: delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Fíjense, delante de sus padres hizo maravillas. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Esto era una peña que cuando Israel tuvo sed, Dios puso una peña que la peña se movía y a donde ellos iban y acampaban, la peña iba con ellos. Parece poca cosa. Pero si usted viera una peña que lo sigue todos los días para darle de beber, estaría asombrado, porque eso no sucede. Eso no es ni siquiera sobrenatural, eso es divino. Y entonces le dice, pero después de que sacó de la peña corriente, se hizo descender agua como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Bien nomás, había abierto las aguas, querían pan. Les había dado de comer, querían agua. Pero no es que la querían, es que murmuraban contra Dios. Es que se quejaban contra Dios como si su mano no hubiese sido generosa.
Y como si un milagro anterior no debería de ser la fortaleza de nuestra fe para creer que el que hizo lo pasado podrá hacer lo presente. Y entonces dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Pero estaba enojado Dios. Y sin embargo, por eso es hermoso este salmo de Asaf. Estaba enojado Dios, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Si alguien de ustedes se ha preguntado qué es el maná, ¿qué era el maná? Este salmo descubre que era el maná, porque dice, pan de nobles comió el hombre. Era una exquisitez. Pan de nobles. Estaba enojado Dios porque no creían en Él. Pero a pesar de eso, por eso dice segunda de Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y entonces les dio de comer y les dio comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. Si carne como polvo quiere decir era tanta y era tan abundante como el polvo. Como arena de la mar, aves que vuelan, porque les dio codornices. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió su deseo. Qué tierno es Dios. Qué hermoso es Dios. Diría, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos paga conforme a nuestros pecados, sino conforme a sus muchas misericordias. ¿Entiende usted la Biblia? ¿Entiende usted el mensaje de la Biblia a razón de la fidelidad de Dios? Qué hermoso. Qué hermoso. Y entonces habla acerca de la provisión de nuestras necesidades existenciales. Si usted se ocupa tanto de sus necesidades existenciales, porque está pensando en qué va a comer y qué van a comer sus hijos y la casa y que tiene que pagar esto y aquello, y además se le antojó comprar aquella otra cosa, oiga, Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? ¿Por qué conmueve tanto nuestras emociones, las necesidades? ¿Por qué vivimos presos de ello? Vivimos tan presos de nuestras necesidades existenciales que ni siquiera Dios tiene un espacio para nosotros. ¿Por qué? Tengo que ir a trabajar. Ya conseguí otro trabajo, ya tengo otro nuevo trabajo. Estoy tan afanado en eso que realmente, hablando de Dios, no creemos en Dios. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces usted pensó que no tenía dinero, que no iba a comer o que no iba a pagar o que no le alcanzaba para liquidar algo? Y eso ya se quedó en el pasado y usted lo resolvió porque la mano de Dios fue generosa para eso. Pero sigue con la ansiedad de pensar que usted tiene que gastar su tiempo, que usted tiene que gastar sus fuerzas en cubrir sus necesidades cuando Dios ha pensado en nosotros. No quiere decir, no voy a trabajar, pero trabaje sin afán. Quítele la ansiedad y piense en Dios. Aquella historia de aquel hombre que llegó a una playa y estaba el hombre mirando desde la ventana de un hotel muy lujoso a un hombre que estaba ya tirado en una choza
a un lado y estaba tirado en la hamaca, y cada que salía lo veía, y cada que se asomaba lo veía tirado en la hamaca, y decía, este pobre bueno para nada, que está aquí tirado en la hamaca, cuando debería de ponerse a trabajar. Y pasó un día y otro día y otro, y lo seguía viendo, y no aguantó su ansiedad hasta que fue y le dijo, oye, ¿por qué no te pones a hacer algo? ¿Por qué no trabajas? No, pues yo sí trabajo. Pero si todo el día te veo aquí echado. No, yo me voy a las 4 de la mañana al mar, pesco, y a las 7 de la mañana ya estoy aquí. Pero ¿por qué no pescas más? ¿Por qué no te vas más tiempo? Porque no lo necesito. Aquí mis hijos comen, mi familia come y somos muy felices. No, pero qué pobreza de mente tienes tú, le dijo. ¿Cómo es posible que seas tan apocado? Pues pesca más. ¿Y para qué? Le dijo. Pues para vender. ¿Y para qué lo vendo? Pues para que ganes más dinero. ¿Y para qué quiero más dinero? Bueno, pues puedes poner una empresa y hacerte rico. Y le dijo, ¿y para qué quiero ser rico? Bueno, para que un día te retires y te dediques a descansar. Ya la agarraron. Y le dijo a aquel hombre, ¿y qué estoy haciendo? Y aquel hombre se fue todo turbado. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que recorrer, porque pensamos que tenemos que ser capturados por el afán de la vida. Y si no somos capturados por el afán de la vida, entonces no estamos viviendo correctamente. No. Pero quiero que observe usted, Dios estaba enojado con Israel porque no creían en Él y aún así fue fiel y fue generoso con ellos. ¿Alguna vez usted ha pensado que usted ha sido infiel a Dios? Y Dios sigue pensando en usted. Otros ni siquiera como Israel, ni siquiera se daban cuenta que habían sido infieles, incrédulos a Dios. Porque a veces hacemos acciones que dan testimonio de nuestra incredulidad. Pero no nos damos cuenta. Pero Dios se ha dado cuenta y Dios lo ve, pero aún así Él es fiel. Dios es fiel. Pero luego viene otro escenario. Porque viene a Egipto, a las batallas de nuestra vida. A las batallas que tenemos con nuestros enemigos, a las batallas que tenemos con los problemas, a las batallas de la vida que tenemos con las enfermedades, a las batallas que tenemos con aquellas cosas que amenazan nuestra vida continuamente, que amenazan nuestra paz, nuestra tranquilidad, que amenazan nuestra salud, que amenazan tantas cosas. Hoy la gente está vuelta loca pensando que puede ir al mercado y puede ir al tianguis y puede ir al súper y puede subirse a un autobús o se pueden subir a un avión y van todos apretados. Pero no, aquí no pueden venir porque se van a infectar. Bueno, la gente está pensando mucho en un enemigo común, en un virus, en una enfermedad. Porque también dudan que Dios pueda cumplir lo que escribió David en el Salmo 91. Pues sí, pero mejor, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal? Y ponemos en duda la soberanía de Dios en nuestra vida. No quiero decirle que ande como un atrevido, como un necio. Pero ¿cómo ponemos en duda la soberanía de Dios? ¿Me puedo morir? Sí, me puedo morir. ¿Cuándo? Cuando Dios lo haya decidido. Ni antes ni después. ¿Con virus o sin virus? ¿No se acuerda usted que la gente se moría antes del virus o no se acuerdan? ¿Sí se moría o no se moría la gente? Y algunos se morían, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos se morían de todas formas. Era la soberanía de Dios sobre nosotros.
Pero de pronto pensamos que la soberanía de Dios ha sido rebasada, ha sido vulnerada. Y las batallas de la vida, más vale a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Sí, así vivimos. Eso no lo dice la Biblia, por supuesto. No se vaya a pensar que, hermano, dijo el pasaje de la Biblia de ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Pero esa es la cultura humana que ha creado cosas porque creen que la vida depende de ellos. Me gusta ese himno, confío en Dios. Y esa parte que dice, si apaga el sol a su arrebol, si se apaga el sol, mi Padre amante cuidará de mí. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Qué cosas tan hermosas dice la fe, pero en la vida cotidiana no las traemos a la memoria para vivirlas. Y entonces en esa parte están las necesidades de la vida. Y del versículo 43 al 55, el salmista hace un recorrido por esas batallas de la vida. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Si la langosta y la oruga destruyeron todos sus plantíos. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al perdizco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Mire cómo en la Biblia, nosotros podemos leer en Éxodo cosas que no estaban reseñadas, pero que luego en otra parte de la Biblia las precisa. Como es lo que está sucediendo aquí. Y dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, está hablando de Egipto. Enojo e indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino en su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. ¿Quién tiene dominio sobre la vida? Dios. Hizo morir todo primogénito de Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Qué hermoso. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones delante de ellas, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar a sus moradores, en sus moradas, a las tribus de Israel. Qué manera tan hermosa de describir la historia. Si alguna vez usted ha pensado que Dios no lo ama, porque nuestra naturaleza puede llevarnos a esos pensamientos, no me diga que no. Si alguna vez usted pensara que Dios no tiene memoria de usted, que no se acuerda de usted, que usted no es importante para Dios, venga al Salmo 78. Y un pueblo que lo había encendido en enojo, porque no creían en Él, aunque habían hecho todo eso, se encargó de depositarlos hasta la tierra que les había prometido. Nunca falló. La infidelidad nuestra no es pretexto para que Él sea infiel. No. Él es fiel por amor a su nombre. Y entonces el pasaje nos habla cómo los pudo traer de momentos tan peligrosos en Egipto, siendo esclavos, y cómo los sacó de allí.
¿Y cómo los trató en el desierto, donde la gente debía de morir en el desierto, porque en el desierto no hay nada? Pero luego los llevó a la tierra que les prometió y dice, la tierra que ganó con su mano derecha, es decir, Israel nunca tuvo que pelear. ¿Se acuerda cuando fueron a Jericó, una de las ciudades más fortificadas de Canaán, porque estaban precisamente al frente de Canaán? ¿Y cómo destruyó a Jericó? De la manera más ridícula que usted se puede imaginar. Los puso a dar vueltas y a tronar cántaros, mientras su mano derecha mató a sus enemigos, para que ellos nunca olvidaran que fue Él, y no fue su espada ni su arco, sino Dios. ¿Y quién cree que se ocupa de sus enemigos? ¿Y quién creen que se ocupa de su paso por esta vida? ¿Y quién creen que tiene cuidado de nosotros, aunque haya grandes enemigos, mortandades, enfermedades, lo que haya alrededor nuestro? ¿Quién creen que se ocupa de eso? ¿Ustedes creen que Dios lo hizo con Israel, pero no lo puede hacer con sus hijos? Israel era su pueblo. Nosotros somos su familia, sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y si se ocupó de Israel de esa manera, ¿no se ocupará de nosotros? Seguramente lo hará. Esas batallas de la vida, cuando Dios le dice en Deuteronomio a Israel, ¿quién como tú, oh Israel? ¿Quién como tú, pueblo adquirido por Dios? Espada de tu triunfo y escudo de tu socorro. Dios es la espada de nuestro triunfo y el escudo de nuestro socorro. ¿Quién nos defiende? ¿Cómo mirará Dios esta situación desde el cielo cuando la iglesia, ¡pum!, se fue, se fugó, se escondió? Pero puede ir a sus necesidades existenciales, al tianguis, al mercado, al súper. Yo no estoy diciendo que no vaya allá, no estoy diciendo eso. Pero no a la casa de Dios. Porque es infecciosa, yo creo, ¿no? Le va a hacer daño. ¿Cómo mirará Dios? De pronto cuando habla de Israel en el desierto después de salir de Egipto, dice que se encendió su ira, su furor, su enojo, y lo contuvo para cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Dios no es chiquito, Dios no es Diosito. Él es Señor y Él gobierna sobre todas las cosas. Él es el Dios de los tiempos, de todas las edades. Pero luego viene y entra en esa parte, es decir, Él se encarga de nuestros enemigos y Él se encarga de nuestras necesidades. ¿Qué más queremos? Estamos completos. Pero por amor a Él y por amor a nosotros, se encarga también de nuestra naturaleza humana. Y trabaja en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Versículos 17 al 22. Dice: describiendo esa naturaleza humana. Pero volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios, cuestionando, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y dio la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Miren cómo es la naturaleza humana. No tenemos memoria.
no tenemos memoria. ¿Puedo acordarme del daño, del mal que alguien me hizo? ¿Puedo recordar lo que alguien me debe? Pero no tengo memoria para Dios. Y luego en el versículo 56 al 58, les dije que este era un poquito difícil de bosquejar. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron en sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Somos más idólatras de la vida, del trabajo, del dinero y de las cosas que de Dios. Así somos. No vengo a la iglesia, pero sí puedo ir a trabajar porque ya me dan dinero. Allá sí voy, aunque esté más expuesto. Soy más idólatra y más devoto al mundo que mi devoción a Dios. Y entonces Dios decidió tratar con mi naturaleza. Dice el versículo 21 y 22. Por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. No obstante, los salvó. Y 32 y 33 dice, con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y entonces viene a la disciplina de Dios. Versículo 56 y 64. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Altísimo, no guardaron sus testimonios, sino que parece el mismo pasaje, no, pero es otro pasaje. Dice, ellos tentaron y enojaron al Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, es decir, pusieron altares a ídolos, a Baal, y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla, lo oyó Dios, se enojó, en gran manera aborreció a Israel, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, es decir, Dios se fue, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Es decir, Dios siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger, siempre nos va a proveer. Pero también tendrá un tiempo para tratar con nuestra desgracia humana, nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Dios trata con nuestra naturaleza. Y podemos pensar que no es fiel porque trata de esa manera con nuestra naturaleza. No, Él es fiel porque perfecciona nuestra vida, porque nos libra del poder de nuestra naturaleza que nos desgracia día tras día. ¿Cómo aflora nuestra naturaleza? ¿Cómo hacemos daño a nuestra familia? ¿Cómo pagamos
Ojo por ojo y diente por diente. Hiciste esto, pues ahí te va esto. Pero Dios no es así. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser a la imagen de Cristo. Y entonces Dios tiene que tratar con nuestra naturaleza. Y trató con la naturaleza de Israel. ¿Por qué? Porque mientras Dios les proveía y los defendía y les cumplía su promesa, trataba de perfeccionarlos. Y ¿cuántas cosas hay aquí? Pero mire cómo termina la historia de Israel y Dios. Qué manera tan maravillosa. Porque era una historia de rebelión de Israel, la fidelidad de Dios. Rebelión de Israel, la fidelidad de Dios. Pero Dios empezó a tocar su naturaleza. Pero termina hermosamente este pasaje en el versículo 62. Dice: entregó también su pueblo a la espada. Se irritó contra su heredad. Perdón, versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás y les dio una afrenta perpetua. Es decir, después de que Dios trató con la naturaleza de Israel, los mismos enemigos con los que Dios usó para tratar con la naturaleza de Israel, dice que los hirió y les dio una afrenta perpetua. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué hermoso. Es decir, Dios nunca se equivoca. Es perfecto en su intención, es perfecto en su integridad, no tiene maldad contra nosotros. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice, para darles el fin que yo quiero. Qué hermoso. Mire el final de nuestros días con Dios. El salmista lo dice en el Salmo 23 también: y en la casa de Jehová moraré eternamente. Pero aquí describe cómo somos pastoreados. Usted tiene dudas de la fidelidad de Dios, usted tiene dudas que Dios lo cuide, usted tiene dudas de que Dios lo guarde. Dios lo apacienta conforme a la integridad de su corazón y lo pastorea con la pericia de sus manos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y nadie podrá hacerle daño y nadie podrá impedir que usted llegue al cielo. Porque Dios es fiel. Usted no llegará al cielo por su esfuerzo. Usted llegará al cielo por la integridad del corazón de Dios y la pericia de sus manos con que nos pastorea. Dios es fiel. Cierre sus ojos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Eres verdadero y eres precioso para nosotros. Si alguien, Señor, esta tarde que escucha tu palabra, donde la escuche,
ha tenido dudas, se ha sentido desprotegido, se ha sentido vulnerable. Dios, que tu palabra le alcance y tu Espíritu Santo, Señor, hable a su corazón, dejando un mensaje de verdad con fuerza. Dios es fiel. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Bendiga usted el nombre de Dios si Dios ha sido fiel en usted. Que guarde silencio aquel que no tiene un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero si usted cree que Dios ha sido fiel, bendiga el nombre de Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y has sido verdadero. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Dios, por tu provisión. Gracias porque nos defiendes y nos cuidas, porque nos proteges. Gracias porque nos llevarás al cielo. A pesar de nosotros nos llevarás al cielo, Señor. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.